Bien, vamos a dar inicio a esta presentación de el estado del desarrollo de los pueblos indígenas de Chiapas. Una obra importante que está construida bajo la lógica que se constituyó el programa de pueblos indígenas de la UNAM, a partir un poco de establecer todas las actividades y todos los trabajos en relación a las demandas específicas de los pueblos indígenas y no a los intereses de los investigadores, como se hace habitualmente todavía en muchos casos. Entonces, esta obra es en la medida de que uno de los problemas fundamentales que han tenido y tienen los pueblos indígenas es la información, el manejo de la información y la información sobre sus condiciones, ¿no? Hasta hace muy pocos años ni el número, ni el censo, ni las características, ni ese tipo de cosas se conocían, ¿no? Entonces, el desarrollo de este tipo de estudios lo que permite es construir un conjunto de investigaciones que recogen prácticamente todo el conocimiento que se tiene sobre una región y también toda la información numérica que se tiene en los censos y en todas las bases de datos para construir una sola estructura que permita acceder a cualquier tipo de comprensión de cualquier región específicamente. Y tiene una característica esencial también, que las Naciones Unidas, en los estudios que han hecho, que hacen en términos generales, solo llega la información a nivel municipal. Entonces, eso plantea una comprensión de la realidad muy poco precisa, en la medida que los municipios tienen características muy diversas y circunstancias muy diversas al interior de las comunidades. Entonces, estos estudios bajan a nivel de comunidad en ese sentido. Entonces, son estudios de largo plazo. Este estudio nos llevó prácticamente una década, porque al estar hecho con los directores de asuntos indígenas de los diversos estados de la República, en este caso de Chiapas, o sea, tuvimos que en el proceso de investigación y de acumulación de información y todo, y de consultas y todo, la estructura que ahora la maestra detallará su funcionamiento, tuvimos cambio de, ¿cuántos? 6 secretarios de educación, de pueblos indígenas. Entonces, cada vez que cambiaba un secretario, la investigación se paralizaba prácticamente y había que arrancarla otra vez. Y eso nos llevó un poco, nos hizo lento el trabajo, pero finalmente está concluido y es un honor para nosotros presentárselo, ¿no? Y para plantearlo, le voy a pedir a la maestra, pero voy a dar los datos básicos de su currículum para que los que no la conozcan tengan una información elemental. Es doctora y maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, secretaria académica del programa PUIC-UNAM, coordinadora de los proyectos colectivos El Estado del Desarrollo Económico y Social de Pueblos Indígenas, los estudios estatales, y del proyecto Remesas y Migración Indígena. Fue investigadora del Instituto Nacional Indigenista y consultora nacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es coordinadora del Seminario Migración Indígena, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos, de la red ABIR y de la Red de Investigadores sobre Familia. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y en la Licenciatura de Antropología. Ha participado en numerosos eventos académicos nacionales e internacionales, con ponencias y conferencias. Maestra, por favor. Sí, bueno, yo les voy a dar algunos datos para contextualizar cómo es que el programa se propone realizar una obra como la que se presenta en este momento, ¿sí? El programa, entonces, denominado México Nación Multicultural, firmó un convenio de colaboración el día 3 de septiembre de 2009
con la llamada también entonces Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas del Gobierno del Estado de Chiapas. El propósito de este proyecto fue desarrollar una nueva relación gobierno, pueblos indígenas, universidad, contribuir a la formación de cuadros técnicos universitarios e indígenas y a la búsqueda de nuevas opciones del desarrollo de los pueblos indígenas. Además de eso, se propuso aportar al diseño de políticas públicas, proveer de datos a instituciones, organismos que operan en regiones indígenas y ayudar a consolidar un modelo intercultural para el desarrollo de los pueblos indígenas. En este sentido, se implementó un mecanismo de trabajo, un plan de trabajo para construir una plataforma de información amplia, sistematizada y confiable sobre las condiciones de vida, la situación y cuáles son las perspectivas de los pueblos originarios, en el caso del estado de Chiapas, celtales, tzotziles, choles, zoques, tojolabales, zacaltecos, manchú, y entre otros, y además los grupos que son de origen guatemalteco. El proyecto definió como su universo de trabajo aquellos municipios y localidades que tuvieran más presencia de población indígena, pero además de eso que tuvieran altos índices de marginación. En ese momento hablábamos de marginación, pero también se implementó una metodología para el cálculo de un índice de desarrollo social que precisamente nos permitió acercarnos a una georreferenciación de datos estadísticos que pudieran visualizar problemáticas específicas en zonas geográficas del estado de Chiapas, ¿sí? En este proyecto participaron cerca de 357 personas, entre investigadores, los autores de capítulos, autores de textos más pequeños, los técnicos de la Secretaría de Pueblos Indígenas, que participaron también en trabajo de campo que se desarrolló en varias regiones del estado, y además de eso se involucraron alumnos de servicio social, de prácticas profesionales, becarios, incluso varios becarios fueron jóvenes chiapanecos que hablaban las lenguas del estado, y eso nos permitió también poder tener una comunicación en comunidades de alto monolingüismo, ¿sí? Además también se involucraron en este proyecto la gente que coordina dentro del programa el sistema de información, ¿sí? Entonces todas estas personas trabajamos durante varios años, como ya lo comentó el etnólogo, casi fueron 10 años de trabajo para poder llegar no solamente a preparar esta obra, sino para que esta obra se complementara con otro tipo de información que voy a ir comentando, ¿sí? Pero esta obra se puede consultar en su versión actual en una plataforma de información electrónica que está albergada en la página web del programa. Ahí ustedes van a poder acceder a la información, a toda la información que se produjo en el marco del proyecto, y esta iniciativa es la segunda en su tipo. Iniciamos nosotros trabajando en el estado de Guerrero, y posteriormente, cuando se dio la difusión de un proyecto de este mismo tipo en el estado, es que las mismas secretarías de los estados de Chiapas, del estado de Michoacán, de la región Totonaca de Veracruz, se acercaron al programa para solicitar que se realizara también un proyecto con las mismas características, ¿sí? Entonces, esta obra especializada de cerca de 726 páginas, más aparte un CD que tiene información estadística, fue elaborada por 87 investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional, desde demógrafos, lingüistas, economistas, antropólogos, etnólogos, sociólogos, médicos, abogados, pedagogos, latinoamericanistas, ecólogos. Entonces tiene un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Las dependencias que se involucraron también en este proceso pues son muy diversas, desde el INA, el ECOSUR, la UNACH, la UAM, el CESMECA, Maderas del Pueblo del Sureste, la Universidad de Cantabria. O sea, hubo también investigadores de otros países
a quienes se les convocó para que se involucraran en este proceso de trabajo que se definió a partir del proyecto, y además también participaron algunos miembros de organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, proyectos de medios en Chiapas, Programa Latinoamericano Films, entre otros. La obra está conformada por 13 capítulos. Sin embargo, los temas que se abordan en esta obra son 85 temas, ¿sí? Entonces es multitemática, pero además de eso tiene información adicional, tiene el registro de 112 documentos jurídicos que tienen que ver ya sea con cuestiones de educación, de salud, de demografía, de cultura, relacionado con los pueblos indígenas, porque para nosotros fue muy importante hacer esta sistematización de información, porque estos insumos nos permitieron tener un trabajo directo con la gente de las comunidades del estado de Chiapas en un proceso de consulta. Nosotros les hicimos llegar toda esta información a ellos, ¿sí? Para que a partir de ahí generáramos un espacio de diálogo con ellos, de tal forma que se recogiera de este diálogo las problemáticas y las posibles soluciones que ellos planteaban de los problemas que viven en su cotidianidad. Además de eso, se sistematizaron 145 cuadros de información estadística, estadísticas que no encontramos si nos metemos a revisar las bases de datos del INEGI, y que aquí también el proyecto hizo ese ejercicio de sistematizar la información, y es lo que nosotros podemos encontrar en el CD que acompaña la obra, ¿sí? Contiene también un glosario de 168 palabras en las lenguas indígenas del estado que son utilizadas en los diferentes textos que contiene la obra. Entonces el estudio es multitemático, multidisciplinario, podemos encontrar tanto información cualitativa como información cuantitativa, ¿sí? Y además de eso, logró concentrar una bibliografía muy amplia sobre los pueblos indígenas de Chiapas. Son cerca de 1537 fuentes bibliográficas, lo que también se puede consultar en esta obra. Y entonces, nuestro propósito fue que por un lado se convocara al medio académico para generar este trabajo, pero no eran los únicos actores en los que estábamos pensando, ¿no? Entonces por eso el proyecto incluyó también varias actividades en donde se involucró gente de las comunidades de las regiones del estado de Chiapas, y ahí tuvo un papel muy importante la Secretaría de Pueblos Indígenas, ¿sí? Porque ellos justamente hicieron todo este proceso de convocatoria y de concentración de la población para que se pudieran generar estos espacios de diálogo. Logramos tener un foro de análisis en donde los investigadores presentaron los resultados de estos trabajos a la gente de las comunidades y además también a funcionarios públicos, ¿sí? Porque también el propósito era acercar esta información a los tomadores de decisiones, ¿sí? Entonces al final para nosotros es fundamental que el trabajo que se desarrolle se llegue a todos los que tienen que ver con el tema, ¿sí? No solamente el medio académico, los alumnos, sino también los tomadores de decisiones, pero además de eso, las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, este proyecto fue definiendo líneas complementarias al trabajo de la obra, que fue la construcción del Índice de Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas, que también puede ser consultado en la plataforma que les comento, que está albergada en la página web del programa. Y además de eso también, cuáles fueron los resultados de estos espacios de diálogo que se generaron con la población de las comunidades a través de consultas, que para nosotros una consulta no es solamente una reunión que se lleva a cabo un día, ha sido un proceso de trabajo de tiempo justamente con las comunidades para que se fueran apropiando precisamente de esta información y generaran sus reflexiones también complementarias a partir de lo que viven y de lo que ellos están conociendo a través de las actividades que se desarrollaron en el marco del proyecto, ¿sí? Entonces se llevaron a cabo varias consultas, esto fue en el 2009 y en el 2010,
se llevó a cabo también un diagnóstico comunitario participativo para que justamente fueran los propios miembros de los pueblos indígenas del Estado quienes hicieran ese balance de cuáles son los problemas, cuáles son las alternativas, cuáles son los insumos que hay en sus comunidades para poder solucionar los problemas que ellos están viviendo, y todo este conocimiento se iba sumando a lo que por un lado estaban generando también los académicos, ¿no? Y que se presenta precisamente en esta obra. Asimismo también se preparó un banco de datos especializado. No solamente están las fuentes bibliográficas, todas las referencias que se pueden encontrar en esta obra, sino también se generó un catálogo de estudios especializados, un catálogo de prensa, un catálogo cartográfico, fotográfico y videográfico, de tal manera que pudiéramos tener en un espacio aquella información que generalmente se encuentra dispersa, ¿sí? Y pudiéramos acercarnos desde diferentes perspectivas y enfoques a conocer cuál es la situación de los pueblos indígenas de Chiapas. Y bueno, en el foro de análisis, justamente algunos de los señalamientos que hubo por parte de la gente de las comunidades es que ellos no existen en las bases de datos del INEGI, ¿sí? Hay comunidades que no están registradas y eso significa para ellos que no llegan recursos, que no llegan apoyos, ¿no? Entonces realmente hay mucho trabajo todavía por delante. A partir de la información y de las aportaciones de este proyecto, de la obra, de la plataforma de información electrónica, que pudiera ayudar precisamente a definir programas y políticas con datos más precisos, ¿sí? Que pudieran tener una incidencia en la situación de los pueblos del Estado. Y bueno, quisiera comentar algo que señalaron los investigadores en la presentación que se hizo de este libro en el estado de Chiapas. Justamente mencionaban algunos de ellos que en este libro queda registrado algunos planteamientos y situaciones que se quedaron todavía en el tintero, que no se han resuelto todavía en el estado, muchas iniciativas que hubo, pero que no lograron concretarse en acciones concretas, en programas o proyectos que tuvieran una incidencia precisa, ¿no? Entonces dice, aquí está la memoria de varios procesos que todavía está pendiente que se atiendan para los pueblos indígenas del Estado. Gracias. Agradecemos a la maestra Carolina y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Javier Gutiérrez Sánchez. Javier, doctor en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es profesor de la UNAM en las Facultades de Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas y Sociales, así como en el posgrado de Investigaciones Antropológicas. Fue investigador del Instituto Nacional Indigenista con enfoque al Estado de Chiapas y consultor nacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entre sus obras más importantes se encuentran Construcciones de espacios, poderes y fronteras, territorializaciones sociales y celtales en Chiapas y la migración, la población indígena en la frontera de sus causas y perspectivas. Doctor, por favor, adelante. Cuando uno ve esta obra, no deja uno de reconocer el trabajo invertido, la pasión, ¿no? Y pues bueno, yo creo que gran parte de las angustias y de la vida, ¿no? Cuando hablan de 10 años, uno piensa en todo lo que esto representó, y para eso me congratulo con ustedes y los felicito, ¿no? Es una obra que efectivamente marca un hito en la investigación de Chiapas por el gran abanico de problemas que aborda, y creo que efectivamente esto habla de un proceso, de un momento, y que si hoy es que nos dedicáramos a interpretar la situación de Chiapas, tendríamos muchas cosas más que decir, ¿no? Y desde ahí, bueno, lo que yo quiero abordar
no es la historia de un texto, ¿no? Me pidieron que hablara sobre el texto de coautoría junto con Adlín Cuadrielo y Miguel Hernández sobre cosmovisión e identidades. Y efectivamente un texto empieza mucho antes, continúa en el proceso y deja mucho más que interpretar. En definitiva, ¿no? Este texto, cuando mandaron la convocatoria, nos pidieron un proyecto para concursar, ¿no? Nos dieron la noticia que no habíamos ganado, ¿no? Que había sido Mario Humberto Rus, y uno que puede decir, ¿no? Ante la pluma y efectivamente el conocimiento que tiene Mario Humberto Rus, sobre todo en cuestión del tema. Pero ante la negativa, ¿no? De Mario Humberto Rus, nos ofrecieron y nosotros lo vimos como una oportunidad. Y hoy, pues yo soy feliz, uno ve las plumas que están en este texto de mi profesor y maestro Andrés Medina, ¿no? Que es sobre cultura en movimiento, Chiapas, culturas en movimiento, ¿no? Que son reflexiones que nos posibilitan, digamos, acercarnos a esta diversidad cultural. ¿Qué puedo decir, no? De Graciela Freyermuth, de Gabriela Robledo, de una gran cantidad de autores, Otto Schumann, que están en este libro. Por lo tanto, es una referencia no solamente de temas, sino también de autores de toda una comunidad científica estudiando en Chiapas, ¿no? Pero hablar de la historia de un texto, ¿no? En este caso de cosmovisión e identidades, nos coloca en un proyecto de investigación sobre etnografía de las regiones indígenas en Chiapas, en el que estoy desde hace 14, 13 años, ¿no? Y en ese momento ya habíamos trabajado sobre 3 temas. Uno era sobre rituales, cosmovisión y nahualismo, cuando nos viene esta propuesta de trabajar cosmovisiones e identidades. Y se nos convirtió un parteaguas en el trabajo de investigación, en un trabajo que lo asumimos como un trabajo colectivo y que va contra las inercias de las investigaciones cada vez más obligadas a la individualidad. En este caso, este trabajo, ¿no? Es el resultado, el de cosmovisión e identidades, de largos procesos de investigación, de estar en trabajo de campo, muy al estilo de Malinowski, de esa forma en que los antropólogos estamos en comunidad y desde ahí trabajamos, de ir, regresar y reconstruir el dato etnográfico, ¿no? Para esas fechas, ¿no? Teníamos las cosmovisiones e identidades de diferentes pueblos, en este caso de Marina Alonso entre los Zoques, de Miguel Hernández entre los Tzotziles y Celtales. Yo también había trabajado Celtales y Tzotziles. En ese tiempo trabajé mucho los Choles, y bueno, recuperamos el trabajo de Mario Humberto Rus, de los legítimos hombres, porque es una extensa etnografía que nos permitió dialogar. Este texto es la primera experiencia que tuvimos como equipo para poner a dialogar las diferentes lógicas de los diferentes pueblos. Y desde mi punto de vista, esa es una de las mayores contribuciones, porque lo que podemos encontrar son lógicas compartidas, estructuras estructurantes, ¿no? De pensamiento que son compartidas a pesar de las diversidades culturales. Es decir, hay un mundo construido desde la arriba para abajo, las 4 esquinas y el centro, ¿no? Hay un mundo construido a partir de los espacios, de las entidades humanas de la naturaleza, pero el concepto de cosmovisión nos permitió asimilar las lógicas de unas sociedades en donde todo está amalgamado, donde todo está relacionado bajo estructuras que relacionan los cultivos, que relacionan la alimentación, que relacionan las enfermedades, que relacionan incluso los aspectos de la migración. Todo esta cuestión de la cosmovisión, que es un concepto poderoso, trabajado desde antropólogos muy reconocidos como el mismo doctor Andrés Medina, nos coloca en un concepto en donde podemos, digamos, encontrar el motor de las lógicas estructurales de la población, ¿no? Desde ahí, esa fue nuestra primera contribución, poner en una dialógica las diferentes estructuras, no solo pensando en la diversidad de zonas, sino también de grupos lingüísticos diferentes entre sí mismos.
Es decir, no son las mismas estructuras de pensamiento, ¿no?, de Celtales y Tzotziles en los Altos de Chiapas, que las lógicas que han seguido en la selva lacandona, ¿no? Pero más allá de esta diversidad etnográfica que nos llevó a las diferentes cosmovisiones con lógicas compartidas, también nos pareció oportuno dar cuenta de la gran diversidad en términos de estructuras, ¿no?, que si bien son compartidas a partir de la diversidad religiosa. Esa, digamos que fue nuestro puente para establecer cómo lo católico tradicional tiene una lógica que amalgama lo católico y lo tradicional, pero también ante las inercias de un continuo y constante crecimiento de la población protestante. La pregunta era cómo estas lógicas empiezan a transformarse ante esta irrupción del protestantismo cada vez más creciente, sobre todo en los Altos de Chiapas, ¿no? Y otro elemento que nos pareció fundamental era explicar los procesos de transformación que se habían dado a partir de la teología india, sobre todo con las comunidades de injerencia del zapatismo en la selva lacandona. Digamos que esas tres fueron nuestros tres parámetros para direccionar la investigación que se presenta en este ensayo de cosmovisión e identidades. La diversidad y las lógicas compartidas en diferentes grupos etnolingüísticos, en diferentes zonas o regiones indígenas en el estado de Chiapas, y estos tres pivotes que se nos representaron, que nos permitieron estructurar las lógicas de las cosmovisiones entre los católicos tradicionales, los cambios en los diferentes protestantismos, pero que también comparten con los católicos tradicionales, y las lógicas que ha seguido la teología india, sobre todo con el levantamiento armado del STLN, ¿no? Desde ahí, ¿no?, esto nos permitió, digamos, tener una experiencia anterior a este capítulo, el proceso de lo que significó, y ahora la pregunta es, ¿qué queda en el tintero para que seguimos desarrollando después de haber realizado este capítulo? Evidentemente, en nuestras prácticas de investigación, uno va escalando peldaños, uno va enriqueciendo la información. Los mismos procesos te llevan a interpretar desde diferentes lógicas. La pregunta es, ¿cómo ante los procesos de un neoliberalismo, cómo ante los procesos de cada vez más creciente industrialización del campo, ¿no?, o digamos de las nuevas formas, se están negociando lo que podríamos llamar el núcleo duro de las cosmovisiones y de las identidades de las poblaciones indígenas? Y de ahí se nos abre un gran panorama, que esto, como bien decía Carolina, es el caudal de información que te permite dialogar, ¿no? Y de ahí esta información se te convierte en el trampolín para nuevas interpretaciones ante procesos no de mayor actualidad, sino de mayor discusión actual, ¿no?, que es la cuestión del neoliberalismo. ¿Y qué podríamos decir? Primera, esto nos coloca la cosmovisión nos coloca en la cuestión de los saberes, ¿no? Y la cuestión de los saberes es una fórmula poderosa que nos permite dialogar ante lo que significa el modelo de civilización de la ciencia y el desarrollo, ¿no? La ciencia y el desarrollo, a partir de este modelo neoliberal, ha creado tiempos, ha creado incidencia en términos de los cultivos, ha creado incidencia sobre todo en la cuestión de los saberes, en términos de la medicina tradicional, ¿no? Y la apuesta es que este bagaje de información te permite tener una posición en términos de modelos de civilización y modelos civilizatorios. ¿Y por qué es tan importante esta fórmula en términos de una discusión antropológica? Porque esto te lleva a hacer una discusión ante lo que es el proceso de la misma antropología, las corrientes teóricas de la antropología, en donde los pueblos indígenas no solamente se convierten en un recurso, en zonas de recursos de territorio y desposesión, sino también en modelos civilizatorios, ¿no?
Modelos civilizatorios porque además te permiten crear un puente con lo que ha sido la antropología mexicana. Una revisión de la antropología mexicana, ¿no?, sobre todo de la aculturación de los años 40, te colocaba en una perspectiva de construcción de lo indio hacia un mestizaje. Lo que encontramos en las poblaciones indígenas son resistencias, conflictos, negociaciones que te permiten recrear todo un modelo de sociedad que está negociando con lo de afuera, que también absorbe, pero también ante lo cual resiste, ¿no? Esto, la cuestión de los saberes, pensándolos como modelos de civilización, me parece que es un pivote que te permite trazar nuevas interpretaciones de investigación para plantear que ante la cuestión del neoliberalismo, en la cual ya muchos están insertos, o sea, en la selva lacandona es impresionante el cultivo de palma africana, ¿no?, en donde las poblaciones ya se encuentran insertas en este tipo de cultivos, o las granjas agrícolas, o la cuestión del mercado en términos de las flores de los sinacantecos, ¿no? Es decir, hay una se nos abre un abanico de problemas que necesitan ser interpretados a partir de lo que es el motor de las poblaciones que estructuran y que son estructuras y que permiten estructurar. Es decir, los saberes, las cosmovisiones, las identidades, es un referente que te permite dialogar con los nuevos procesos que necesitan ser interpretados ante las vorágines de un acelerado crecimiento del desarrollo y de las sociedades. Yo lo dejaría así. Gracias. Muchas gracias. Vas a tomarlo, Pablo. Bueno, yo quiero mencionar que aquí nos acompañan algunos coautores de la obra, el doctor Andrés Medina, ¿sí? Nos confirmó que venía y como nos comunicamos, nos conocemos todos en persona. Jairín Cordero, ¿sí? Luis Llanos. Nos quedan unos minutos y no sé si alguno de los coautores quisiera hacer algún comentario breve. ¿Sí? ¿Sí? Andrés, por favor. Sí. Ahí. Sí, gracias por la invitación y gracias por estar presente en esta presentación. Mi impresión de la obra, que es un trabajo enorme, refleja por una parte la combinación de varios autores, de personas, que es complicadísima, y creo que en ese sentido quienes editaron el libro tuvieron que enfrentarse como en armar un rompecabezas que no siempre es exitoso, en este caso sí lo es. Lo otro que quiero comentar es la importancia de la etnografía del trabajo de campo. Cualquier dato, cualquier fuente documental, cualquier información tan abundante como la que hay en este libro es una obra de consulta obligada en términos económicos, en términos sociales, etcétera. Pero cuando la gente va al campo a recorrer las comunidades, a hablar con la gente como se hizo, esto da una imagen que es específica de la etnografía y creo que le da la posibilidad de tener, digamos, la sangre y la carne de las poblaciones más allá de la erudición y de la importancia teórica que tiene un trabajo como este. Así que felicidades por el trabajo, que es un gran esfuerzo, lo reconozco, hay que decirlo, y pues yo estoy contento de haber participado. Muchas gracias. Bueno, yo realmente me siento como un lunar porque yo no soy un académico, más bien he sido un investigador de campo involucrado y comprometido dentro de las comunidades con luchas por la defensa del territorio y de sus bienes naturales. Y yo estaba involucrado desde 1978 con la selva de los Chimalapas, desconocida y en constante conflicto, más biodiversa que la lacandona. Pero por unas circunstancias de amenazas y demás fui a dar a San Cristóbal de las Casas como coordinador de asesores de Porfirio Encino, secretario de Pueblos Indígenas de Chiapas, en la búsqueda de
evitar los desalojos, los injustos desalojos con pretexto ecológico efectuados sobre comunidades celtales, tzotziles, algunas choles y algunas cuantas tojolabales con el pretexto de que estaban depredando la selva lacandona y que eran invasores de un territorio. Que pues esta historia pues es todo un mito, pero no en términos de leyenda, sino de falsedad. El mito de la historia de los lacandones, que ni lacandones son, es un... Jan de Vos lo dice, no yo. O sea, el doctor Jan de Vos lo dice en tres grandes libros donde denuncia pues, que en realidad no son los verdaderos lacandones. Y la lucha fue por evitar los desalojos. Y en eso estaba cuando nos invitaron, yo viví 10 años en Cristóbal, cuando de rebote nos invitaron a ser autores de un artículo. Yo lo hice bueno, yo a veces soy demasiado claridoso, entonces yo lo hice con mucha claridad, pensando que era la UNAM y que la UNAM tiene que respetar, y yo lo felicito porque realmente durante 8 años yo no supe más. Yo dije, no, pues me censuraron, porque en realidad si ustedes leen el artículo, está muy claridoso y es muy profético y es terrible, porque el avance de la palma africana, la minería y ahora el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, que se amplía a Chiapas y Tabasco con esta cuarta transformación, es terrible. Entonces yo pensé que me habían censurado, y cuando me llama otra vez Carolina para invitarme a la presentación, yo dije, bueno, y cuando vi el libro que no hubo ninguna censura, yo felicito al programa, a Carolina, al doctor y a la UNAM por el respeto a la libertad de expresión, de investigación y de publicación, porque sinceramente yo creo que esa obra, lo dije la vez pasada, tiene que estar en todas las bibliotecas de todas las escuelas, pero de las comunidades, las bibliotecas comunitarias, las bibliotecas, porque realmente el problema que yo venía platicando ahora que venía para acá es que la dinámica es tan fuerte que eso hay que actualizarlo. Necesita una actualización, porque la dinámica... Y finalmente quiero cerrar con 2 cosas. Una, nuestra actual preocupación, y ahorita les vamos a regalar unos calendarios, es el megaproyecto del Istmo, o el programa de desarrollo integral del Istmo, que ya se amplió a Chiapas, y que yo hago una crítica, y siempre se las hago a mis compañeras y compañeros chiapanecos, porque yo vivía allá. Chiapas se sigue creyendo en otro país, sí, muy lejos de la nación, y no se involucran. Y el problema del megaproyecto del Istmo para nosotros es la soberanía nacional. Esto es un MacLean Ocampo, es un tratado de la Mesilla, artículo 8, y va sobre todo, y que el cambio climático es brutal, y ahora estamos involucrados en la lucha contra el programa de desarrollo que se amplió a Chiapas. Eso es lo que creo que no saben bien. Se amplió a 14 municipios de Chiapas, toda la zona norte, la zona Zoque, de fracking, con la vía del fracking comunicada con 2 bocas. Se amplió a 5 municipios de Tabasco, porque va a dar desde Reforma hasta el municipio de Paraíso, para incluir la refinería de 2 bocas con gasoductos, oleoductos, y esto no se sabe. Ya son 98 municipios, no son 81, ya no solo es Veracruz y Chiapas, Veracruz y Oaxaca, ahora es Chiapas y Tabasco también, y esto es el megaproyecto de megaproyectos. La segunda es una invitación muy ilusa. ¿Cómo podríamos hacer uno sobre Oaxaca? Porque Chiapas y Oaxaca son los 2 estados con mayor diversidad biológica, mayor diversidad cultural, mayores índices de supuesta pobreza. Yo estoy en contra del término pobreza, yo digo es injusticia, no es pobreza. Son índices de injusticia y de explotación y de saqueo, no es de pobreza. Porque los índices de desarrollo humano dicen que si no tienes piso de cemento y no tienes lavadora, y no tienes, creo que el INI sacó unos, de que si no tienes lavadora y televisión eres pobre. No entiendo. Y que si no tienes bloc en la casa eres pobre. No hay nada peor que el bloc. ¿Cuáles casas se cayeron con el terremoto? ¿Las de bajareque, las de adobe, las de madera o las de bloc? Las de bloc. Pero ahí estamos con la visión. Entonces, en Oaxaca yo nomás quiero terminar diciendo, pues, después de salir de Chiapas fui a dar de asesor del secretario de Pueblos Indígenas de Oaxaca. Nada más duré 2 años, de Adelfo Regino, pero pues Oaxaca merece un libro también como este, y no sé, yo me autopropongo como colaborador y gestor para hacerlo de Oaxaca, porque
son 2 estados que deberían ser un país juntos. Agradecemos su intervención. ¿Te quieres decir? Yo invitaría a todos los interesados para que continúen estudiando Chiapas. Chiapas es increíble la dinámica de cambio y de nuevos problemas que aparecen. Es sorprendente. Uno puede dejar de ver Chiapas 2 años y ya aparecieron nuevas cosas. ¿Sí? Lo que yo reflejé en un texto corto, en uno de los textos cortos que están presentes en el libro, reflejan cierta sorpresa frente a los indígenas de Sinacantán cuando se dedican a la producción de flor. Entonces, rompía las ideas que yo tenía sobre lo indígena que había leído tiempo atrás. Era una realidad distinta. Y entonces, a la hora de intentar interpretarla, pues uno tiene que recurrir a nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas reflexiones, y empieza uno a desarrollar los trabajos. Pero en el curso, yo me fui dando cuenta de otros problemas que aparecían. Con el asunto de la flor, lo que se empezó a desarrollar mucho fue el culto a la Virgen Guadalupana, que existía, pero no con la intensidad que estaba presente. Bueno, es tanto que en Tenejapa, en uno de los poblados pequeños de Tenejapa, reconstruyeron una basílica tal cual está aquí en la Ciudad de México. Es la reproducción de la Basílica de Guadalupe, porque ya desde antes la fuerza del peregrinaje era muy fuerte, y entonces con la introducción de flores y el cultivo de las rosas, poco a poco se fueron creando nuevas inercias o nuevos deseos de generar nuevas estructuras sociales. Y este asunto de la religiosidad, digo, yo ya no lo puedo estudiar, porque la dinámica con la que van apareciendo los problemas son enormes. Entonces, hay una obra muy importante, y yo invitaría a que le dieran continuidad a una reflexión, a un conjunto de reflexiones, porque Chiapas siempre es cambio y sorpresa. Gracias.